Tenemos el contenido 3.6, cálculo de los ángulos de un triángulo, conocidos sus tres lados, en el canal de Prof. Gerard. Gracias a todos ustedes vamos a resolver estos ejercicios y es importante poder observar lo que es el presaber, es decir, el ejercicio inicial, ¿verdad?, que se realizó en un video anterior. Así que te invito a observarlo y siempre te dejamos el link en la esquina para que lo veas y luego nos guiemos también con estos ejercicios. Para cada caso determina la medida de los tres ángulos del triángulo si es posible. Bien, recordemos la conclusión. Si se conocen las medidas de los tres lados de un triángulo, pueden calcularse las medidas de sus tres ángulos mediante la ley del coseno. Acá te dejo las tres fórmulas que podemos utilizar. Es la misma, ¿verdad? Pero dependiendo qué es lo que quiero, si el ángulo CA o el B. Ahora, también es importante recordar que la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo es 180. Bien, comenzamos con el caso del literal A. Tanto el literal A como los demás, ¿verdad? Para resolver estos problemas podemos elegir cualquiera de los tres ángulos y calcularlo con la ley del coseno, ya que se conocen las medidas de los tres lados del triángulo. Perfecto, vamos a trabajar en este caso en el triángulo ABC. A mide raíz de 3, B1 y C mide 2. Estos son los lados, las longitudes o las medidas. Bien, vamos a encontrar en primer lugar lo que es el ángulo A, ¿verdad? Si yo quiero encontrar el ángulo A, voy a utilizar esta fórmula. A al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado, es igual a 1 al cuadrado más C, que es 2 al cuadrado, menos 2 por 1 por 2, por lo que es el coseno del ángulo A. Mira, comenzamos a sustituir. Acá sería 3, 1 más 4, menos 2 por 2 son 4. 4 coseno del ángulo A. 1 más 4 es 5. Fíjate, podemos trasladar acá. Este sería 3 menos 5 y es igual a menos. Y este menos 4 lo podemos trasladar para acá. ¿Sí? Menos 4. Veamos acá, lo podemos hacer menos 4 coseno del ángulo A. Entonces, vemos acá que nos quedaría 3 menos 5 es menos 2 sobre menos 4, igual al coseno del ángulo A. Ok. Entonces acá prácticamente el coseno del ángulo A va a quedar un medio. Ahora podemos obtener la inversa de ese ángulo, de ese lado, de esa medida. Inversa del coseno de un medio, si lo realizamos, ¿verdad?, nos va a dar 60 grados. Bien, ya tengo el ángulo A. ¿Cuánto mide? 60 grados. Bien, vamos entonces con la otra parte. Entonces vamos a borrar quizás acá para seguir trabajando. Y ahora vamos con lo que es el ángulo B. Si gustas podemos obtener el ángulo B. En este caso vamos a utilizar ahora la fórmula o el ángulo C, cualquiera de los dos. Bien, vamos a utilizar el ángulo C. Vamos a encontrar, C dice que es igual 2 al cuadrado es igual al cuadrado más lo que es B al cuadrado menos 2 por raíz de 3, en este caso por 2. Vamos a ver, por 2 por el coseno del ángulo C.
aquí es 4, aquí es 3, aquí es 1, ya elevando al cuadrado, y acá me queda 4 raíz de 3. Coseno de C. Ok, 4, aquí sería 3 más 1 son 4. ¿Ya? Entonces, fíjate, menos 4 me quedaría aquí sobre menos 4 por el coseno de igual al coseno de C. Entonces acá sería coseno de C es igual a 0 entre menos 4, que sería 0. Entonces, al obtener la inversa, esto es igual a 90 grados. ¿Sí? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer acá, como ya tengo A y ya tengo C, eso significa que el ángulo B va a ser igual a 180 menos 60 menos 90 grados. Y acá vemos que sería menos 150 grados y quedaría prácticamente de 30 grados el ángulo que nos hace falta. Es el ángulo B. Ahí está. Bueno, vamos a borrar los demás porque tenemos que cubrir bastante el espacio. Vamos al siguiente. Me quedaría la simplificación, coseno de C, me quedaría acá menos un medio, perdón, menos 1 sobre raíz de 2. ¿Ya? Lo podemos dejar así o lo racionalizamos, ¿verdad? Multiplicándolo por raíz cuadrada de 2. Menos raíz de 2 sobre 2 me quedaría acá. Entonces, C será inversa del coseno de menos 2 raíz de 2. Si lo resolvemos ahí, ¿verdad? Nos va a dar 135 grados. Ya tengo un ángulo, el ángulo C. Vamos a trabajar, vamos a calcular el ángulo B ahora. B raíz de 2 al cuadrado, y esto es igual a 1 al cuadrado más raíz de 5 al cuadrado menos 2 por 1 por raíz de 5. Coseno de B. Esto me queda 2, 1 más raíz más 5 sería acá, menos 2 raíz de 5 coseno del ángulo B. Entonces 2 menos 6, ¿verdad? Sobre, vamos a hacerlo una sola vez, coseno del ángulo B es igual a 2 menos 6 sobre menos 2 raíz de 5. Es decir, menos 4 sobre menos 2 raíz de 5. Podemos simplificar y me queda 2 raíz cuadrada de 5, porque menos por menos, menos entre menos me va a dar más. 2 raíz de 5. Ahora, esto lo podemos racionalizar multiplicándolo de esta forma. Entonces me va a quedar acá, coseno del ángulo B es igual a 2 raíz de 5 sobre 5. Entonces obtenemos acá el ángulo B, la inversa del coseno de 2 raíz de 5 sobre 5. ¿Cuánto nos va a quedar? Si lo realizamos, ¿verdad? Nos quedaría, en este caso, 26.6. Este es el ángulo B. Entonces, como ya tengo el ángulo C y el ángulo B, necesito encontrar el ángulo A. 180 menos 135 menos 26.6. Y al realizar esto, ¿verdad? Me quedaría 18.4 el ángulo A. Ya tengo los tres ángulos. Vamos al literal C. Tenemos las medidas del triángulo, las de los lados A, 5, B3 y C es 7. Entonces vamos a calcular el ángulo A. Ok, vamos a ver. A sería
5 al cuadrado. Veamos, esto es igual a b, 3 al cuadrado, más 3 al cuadrado, menos 2 por 3 por 7 por el coseno de lo que es el ángulo A. Ahí vamos a resolverlo. Esto me queda 25, 3 al cuadrado es 9, más 9, menos 42, el coseno del ángulo A. Entonces 25 menos 18 sobre menos 42 sobre el coseno de A, por el coseno de A. Ok, entonces al final vamos a ver coseno del ángulo A, 25 menos 18. Sería 7 sobre menos 42. Si lo simplificamos me quedaría menos un sexto, ¿verdad? En el caso, vamos a ver, 5, acá tiene que ser 7, acá. Vamos a ver, C, aquí nos equivocamos, tiene que ser 7. 7 al cuadrado, vamos a ver, 49. Entonces 25 menos 48, vamos a ver acá. 25 menos 49 menos 58 sobre, en este caso, menos 42 igual al coseno del ángulo A. Entonces el coseno del ángulo A es 25 menos 58. Me quedaría menos 33 sobre menos 42, ¿sí? Y menos entre menos da más, tiene tercera, 11, y veamos acá, sobre 16, sobre, perdón, 14 tiene que ser acá. Vamos a ver, ahora vamos a obtener lo que es la inversa. Y acá, si lo revisamos con la calculadora, nos da 38.2. Bien, vamos al otro ángulo, vamos a encontrar el ángulo C. C sería 7 al cuadrado. Esto es igual a 5 al cuadrado, más 3 al cuadrado, menos 2, por 5 en este caso, por 3. ¿Estamos? Por el coseno del ángulo C. 49, esto es igual a 25 más 9, menos 30 por el coseno de C. Entonces, 49 menos 34 sobre menos 30, esto es igual al coseno del ángulo C. Entonces el coseno del ángulo C, vemos que 49 le resto lo que es 34, en este caso es menos 15. Menos 15, sería 15, no bien dicho, 15 sobre 30, es decir, menos un medio. Me quedaría esto ahora, la inversa en este caso de menos un medio. Ahora, si lo realizamos, me quedaría 120 grados. Este con, vamos al otro, es este, ¿verdad? Entonces, necesito encontrar el ángulo B, que va a ser igual a 180 grados, menos 38.2 grados, menos 120 grados. Si realizamos esa operación, nos va a quedar 21.8, lo que es el ángulo B. Bien, seguimos entonces con los otros casos. Vamos con el literal D. En el triángulo ABC los lados son 6, 10 y 11 respectivamente. Vamos a calcular entonces el ángulo B. 10 al cuadrado, en este caso, es igual a 6 al cuadrado más 11 al cuadrado. Menos 2 por 6 por 11 por el coseno del ángulo B sería
Ahora vamos a resolverlo acá, que 136 más 121 menos acá sería 2 por 11, 22 por 6 sería 132 coseno de b. Entonces acá 100 menos, acá podemos sumar 157, ya negativo, ¿verdad? Sobre menos 132 es igual al coseno de b. Si lo restamos me quedaría menos 57. Vamos a ordenarlo ya. Coseno de b menos 57 sobre menos 132. Veamos, en este caso podemos simplificar si tiene tercera, entonces menos entre menos me va a dar más, ¿ya? O también de una sola vez puedes obtener la calculadora, ¿verdad? Decir b, vamos a ver, sería, acá tiene tercera 19 acá, y la tercera de 132 es 44. Vamos a ver. Esto me quedaría. Entonces b es igual al coseno de la inversa de 19 sobre 44. Y lo que me dé ahí, ¿verdad? Que al calcularlo, valga la redundancia, en la calculadora me da 64.4 grados. Bien, entonces acá el coseno de c, 121 menos 136. Sería acá, vamos a ver, 15 negativo sobre menos 120. Menos entre menos me va a dar más. Si lo simplificamos, acá, veamos, fíjate, tienen quinta 3. 24, tercera 1, tercera 8, me queda un octavo. C es igual a la inversa del coseno de un octavo. ¿Cuánto sería? 82.8 grados. Ángulo C, ángulo B. Necesito encontrar el ángulo A, que sería 180 menos 64.4 menos 82.8. Entonces, ya la resta prácticamente nos quedará de 32.8 grados. Este sería el ángulo A. Vamos a literal vamos a calcular el ángulo A. En este caso sería, fíjate bien, raíz de 3 al cuadrado. Esto es igual a 12 al cuadrado. En este caso más 9 al cuadrado menos 2 por 12 por 9 y coseno de lo que es el ángulo A. Acá me queda 3, 144 más 81 menos 2 por 12 es 24. Y si multiplicamos 24 por 9 nos da 216 coseno del A. Veamos. Ahora nos queda 3 menos, aquí podemos sumar 5, 12, sería acá, 225 sobre menos 216 igual al coseno del ángulo A. Entonces coseno del ángulo A es menos 223. En este caso, veamos acá, resolvámoslo sobre menos 216. Ahora, menos entre menos me va a dar más. Si lo simplificamos acá, fíjate, si vemos que este prácticamente es mayor que este, ¿ya? El numerador es prácticamente mayor que el denominador, ¿sí? Entonces, en estos casos, esto es mayor
que 1. Entonces lo que podemos ver ahí que el triángulo no se puede formar. Ahí está. Entonces vemos que el triángulo no puede construirse. El triángulo no puede construirse. Perfecto. Vamos a lo que es a la última parte. En el triángulo ABC expresa con B en términos de los lados A, B, C. Bien. Nos vamos a guiar entonces sobre la fórmula por acá. Vamos al número 2. Este es igual. Lo podemos prácticamente trasladar. Lo que es a cuadrado más c al cuadrado, nos quedaría 2ac, es decir, esto coseno de b. Lo trasladamos a este lado, ¿sí? Donde se encuentra b al cuadrado. Y b al cuadrado lo trasladamos al otro miembro. En negativo nos quedaría, ¿sí? Entonces, coseno de b, ¿a qué es igual? A al cuadrado más c al cuadrado menos b al cuadrado sobre 2 por a por c. Ahí nos quedaría, está multiplicando, pasa a dividir. Bueno, hasta ahí vamos a dejarlo, vamos a seguir con los demás contenidos. Bendiciones a todos ustedes.